Bienvenidos a Taylor Creek El Dorado. Esta aventura nos llevará a una remota y antigua zona minera del oeste de Canadá. Tardaremos 6 horas en llegar hasta aquí en coche desde Vancouver, las últimas 3 de ellas por caminos de difícil acceso. Una vez empezada la ruta nos toparemos con un oso grizzly en medio del camino. Acabamos de ver una cría de oso, parece oso grizzly. La madre tiene que estar por aquí cerca. Después encontraremos una antigua cabaña minera que usaremos para refugiarnos durante 2 noches. Descubriremos una mina abandonada y subiremos hacia uno de los picos más altos de la zona, desde donde veremos un paisaje espectacular. Quédate para descubrir El Dorado conmigo. Hola amigos, estamos aquí a punto de llegar a nuestro próximo destino, Taylor Creek. En esta aventura me acompañan Mikel y Nacho. Como veis, hemos parado, no es que se nos haya roto el coche, simplemente estamos viendo que el camino se está haciendo cada vez más estrecho y las ramas empiezan a rayar los laterales del coche, así que vamos a probar a poner estos toldos en los laterales, a ver si así funciona el invento y podemos avanzar un poco más. Bueno, esto es un invento que se nos acaba de ocurrir, no hemos mirado nada, no sabemos si va a funcionar. La duda que nos queda es, una vez hayamos cubierto todos los laterales, por dónde entramos al coche. Pero bueno, ese es el problema del futuro. Vamos a ver si funciona. No teníamos tanto toldo como para cubrir el coche entero, así que hemos cubierto solo este lado y vamos a intentar conducir por el lado de la derecha. Bueno, acabamos de llegar, al final el invento parece que ha funcionado y no se ha rayado mucho el coche. Así que nada, nos ponemos ahora a andar, tenemos unos 10 kilómetros hasta llegar a donde vamos a poner nuestro campamento base y tenemos que llegar un poco pronto porque por la noche anuncian lluvias, así que tenemos que establecerlo todo antes de que llueva. Nos ponemos a ello.
Qué mierda de oso había ahí. Acabamos de llegar a este punto del camino y, como veis, hay un puente que está totalmente destruido y pasa la corriente bastante fuerte, así que no sabemos qué hacer. Tenemos que seguir por allí. Vamos a intentar a ver si encontramos una forma de pasar, igual para arriba del río o mirando para abajo. Hay un árbol. Hemos encontrado este árbol, río más abajo, y creo que es la mejor opción que tenemos para cruzarlo, pero no está muy fácil tampoco. No quiero morir. Uf. Esto es una caca de oso grizzly. Esta zona hay bastantes osos grizzlies y, como veis, el tamaño es bastante considerable. Así que bueno, vamos a ir juntitos haciendo ruido y tenemos nuestro spray de oso siempre a mano por lo que pueda pasar. Bueno, acabamos de ver una cría de oso, parece oso grizzly, está como unos 50 metros más adelante. La madre tiene que estar por aquí cerca, así que estamos un poco acojonados. Hemos sacado ya los sprays, los llevamos desenfundados y vamos a empezar a hacer ruido para espantar y a ver si podemos pasar. Yo me quedaría aquí un rato, hacemos ruido. No mucho ruido, nos quedamos... un altavoz, ¿verdad? No, pero gritando. Que sepan que estamos aquí y estamos 5 minutos y empezamos a andar haciendo ruido también. Pero vamos a quedarnos aquí 5 minutos, que nos escuchen y que se vayan yendo. Va. Dentro del pecho hay algo que hace bom 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 bom. No me puedes decir. ¡Ueo, ueo! No me la sé, pero bom 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 bom. He venido hasta aquí y estaba ahí. Y digo, hostia, oso. Es que era pequeña, ¿eh? Era muy pequeña. ¿La has visto? Sí, la he visto al final, sí. ¿Era grizzly? A mí esta no me ha dado tiempo a... Era pardo, Era sí. marrón, ¿no? Sí. Y esto es zona grizzlies. Sí, ahí está. ¿Tiene chepa? Pero es muy pequeña, no sé si los pequeños tienen ya ¿verdad? chepa. ¡Ueo, ueo! Ir con los sprays desenfundados, ¿eh? Yo así voy. ¡Ueo, ueo! ¡Hola, hola! ¡Caracola! ¡Grizzly! Igual tenemos que hablar alto para que sepa que somos humanos. Y los humanos no se comen. Mira. ¿Eso es una piedra o es qué es? Es una piedra. Joder, estoy... ¿Es una piedra, tío? Sí. Sí, es una piedra, es una piedra. Muy pura. Bueno, parece que hemos pasado la zona del oso sin mayor problema. Llevamos ya
como 10 minutos andando, gritando, haciendo ruido. No hemos vuelto a ver el oso, así que parece que todo bien. ¿Cómo os sentís, chicos? Bien. Acojonados. Íbamos un poquito acojonados antes, pero bueno, Yo no ya... voy a guardar el spray. Nacho va con el spray en la mano. Ya vamos cogiendo la respiración un poco y campamento nos quedará una horita como mucho. Bueno, seguimos andando y seguimos viendo mierdas de oso, bastante fresca, así que acojona un poco, la verdad. Acabamos de llegar a la zona donde vamos a poner el campamento. Como veis, hay una antigua cabaña minera y aquí venían a coger oro. De hecho, la montaña esa de ahí se llama El Dorado Mountain. Y nada, como dan lluvia, vamos a ver qué hay en la cabaña y a ver si nos podemos refugiar. Y empezaremos a montar el campamento y las tiendas por aquí. Estaba cerrado por dentro. Hostia, ya se cae para acá. Sí, es la única manera es sacar la puerta. Vale, apoyado ahí en el suelo. Bueno, a ver qué nos encontramos. Ya tenemos una pala. Una sierra. Una sierra. Esto para hacer la hoguera está bien. Aquí tenemos madera seca. Una caja fuerte. Hay oro. Sin nada adentro. Espera. Hay una tarjeta. ¡Oh! Una carta. Un 9 de diamantes. Ya tenemos 9 diamantes. Esto es de película del oeste total, ¿eh? Y por aquí, si me siguen, está el comedor principal. Esto parece una película de miedo. Hay una lata, colega, la tenemos que abrir. ¿Esto? Hostia, está de puta madre, tú. ¿Estos son unos espaguetis? Sí. Bueno, ya tenemos cena. Está bien esto. Las literas. A ver, alumbra aquí. Ah, que están colgadas del techo. Sí, mira. Más cartas. Pilas. Primeros auxilios. Los primeros auxilios. Hostias, ya ves, pero súper antiguo. Gente. Tenemos comida. No, hay. Sí. Hay latas de comida. Oye, un momento, ¿las ventanas no se pueden abrir? Sí. Coño, vamos a... Bueno, el vídeo ha quedado muy peliculero, pero se nos ha ocurrido la brillante idea de que podemos abrir las ventanas y se verá todo por dentro.
Mira que la gente pone aquí como tarjetas de... Nos ha gustado tanto la cabaña, que en realidad está en bastante buenas condiciones, bastante limpia. Y como va a llover esta noche y hemos tenido el sustillo con el oso grizzly antes, hemos decidido que no vamos a montar las tiendas y vamos a dormir aquí. Tenemos espacio para dormir los tres. Uno puede dormir en esta tienda, o sea, en esta cama. Hay aquí literas, pero de estas no nos fiamos mucho, así que preferimos dormir al suelo. Y nada, vamos a barrer un poco y acondicionarlo para traer las cosas. Hostia, sale mierda, parece que no, pero... Mierda ahí. Descubierto que hay un baño. Vamos a ver cómo está el baño por dentro. Sentarse aquí. Bueno, han tenido la decencia, el detalle de poner aquí una especie de tubería para no rasparte tus piernas, echar el culo para atrás y apoyarte. Se ve que no hay ninguno reciente, ¿eh? Aquí hace tiempo que no viene nadie a cagar. Esto es para hacer los abdominales de los mineros. No gira. Bueno, vamos a intentar montar un toldo para cubrir la hoguera y poder calentarnos, hacer un fuego, porque está empezando a bajar la temperatura y hace bastante frío. Y pronostican lluvia, dentro de una hora, un par de horas seguro que se pone a llover. Estamos para irnos a dormir y tenemos que solucionar el problema de la puerta, que la hemos abierto y no podemos cerrarla. No queremos dejarla abierta para que no nos coma el grizzly, así que vamos a ver cómo lo hacemos. La cerramos desde aquí dentro. Es lo que hemos pensado. O sea, sí, es lo que dices tú, y encajaría lo de abajo en el agujero que tiene. Sí, pero tiene que estar un poco más. Ah, ¿lo dices? Porque sí. Dices a través. Vale. Si tiene eso ahí, sí, perfecto. Ahora, perfecto. Ahí ya el oso no pasa. Nacho, no ronques hoy, por favor, por el amor de Dios. Así. Dios, recuerdo cuando vino mi padre a Canadá. Ya estamos aquí bien organizados y listos para dormir. Al final nos ha quedado de puta madre la cabaña esta. La verdad es que se está cómodo. Se está a gusto. Se está muy Esperemos que Nacho no ronque mucho esta noche Oye, por favor. y nos deje dormir. ¿Qué es esto? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
nos hemos levantado, hace un día espectacular. Acabamos de desayunar, tenemos ya todo preparado y vamos a intentar hacer un paso de montaña que se llama Camel Pass. No está muy lejos de aquí, estará como a una hora andando, hora y media. Vamos a ver si lo podemos conseguir hacer porque hay bastante nieve en la zona, así que nada, nos ponemos a ello. Acabamos de llegar a lo que parece una antigua mina abandonada. Aquí tenemos los raíles que usaban para sacar las camionetas y aquí hay un antiguo carro, como podemos ver. Vale, y lo que hemos sacado como viga era un raíl. Y sospechamos que la entrada a la mina estaría por aquí, que ahora está obviamente cubierta y no se puede subir, no se puede entrar, pero bueno, nuestro objetivo sigue siendo Camel Pass, que es esa montaña de arriba. Bueno, antes os he dicho que por ahí estaba la entrada, pero la hemos encontrado unos metros más acá, debajo de toda esta nieve. Esto es lo que parece que es la entrada a la mina. Bueno, acabamos de llegar al Camel Pass, como veis, de ahí su nombre, la roca con forma de camello, y hace bastante viento. Vamos a ver si podemos hacer un reach y llegar a algún pico por ahí.
Y ahí al fondo tenemos el Dorado Mountain. Queríamos ir a Taylor Mountain, que está ahí, pero nos hemos encontrado con este ridge enorme de nieve que no podemos atravesar. Así que nada, nos quedamos aquí a comer y luego bajaremos. Nos acabamos de encontrar esta huella de oso. Es pequeñita, es como del tamaño de mi mano. Seguramente sea de un oso grizzly como el que vimos ayer, una cría de oso grizzly. Y aunque este es pequeño, los osos grizzlies pueden alcanzar 2,4 metros de largo y unos 550 kilos de peso. Ahí es nada. Acabamos de llegar de nuestro hike de hoy. Hemos estado fuera como unas 6 horas y media. Sí, por ahí, más o menos. Unas 6 horas y media y nada, ahora relajarnos aquí al solecito y luego empezaremos a cortar madera y hacer la leña para cocinar luego.
Bueno amigos, nos despedimos ya de esta maravillosa cabaña que nos ha acogido por 2 días. Hemos pasado buenas noches, un poquito de frío a veces, pero un poquito. Pero nada, estamos a 1900 metros casi, entonces es normal. Eso sí, nos ha protegido bastante bien de los osos. Y nada, nos preparamos ahora para volver y nos vemos en la próxima. Si queréis apoyar este canal, darle a suscribirse por aquí o por aquí y a like. Nos vemos en la próxima aventura.